coloración amarillenta de piel y mucosas. Ojo, no es que solamente se coloree la esclera de los ojos, es más visible en la esclera de los ojos. ¿Por qué? Porque es la mayor cantidad de colágeno que tiene nuestro organismo. Pero la bilirrubina se impregna en todos los órganos. Por tanto, la toxicidad de la bilirrubina cuando está en exceso no va a dañar a un órgano específico, sino que su efecto va a ser sistémico. El nombre es bastante antiguo, imagínense ustedes, hace siglos. Solamente el científico tenía acceso a sus órganos organolépticos y a su gran capacidad de intuición. El desarrollo de la tecnología era muy bajo y sobre todo la comprensión de lo que ocurría en un paciente con ictericia era pues una observación muy fina y a veces un poquito plagada de misticismo, como fue al inicio de la medicina. De ahí que en la historia de la ictericia, por ejemplo, se habla mucho de un pájaro que se llama Icterus, un pájaro amarillo, que se pensaba de que cuando una persona lo criaba al pajarito, entre comillas, se portaba bien, era una bondadosa, el ave cambiaba de color amarillo a color blanco. Con esa creencia, a muchos pacientes ictéricos les proporcionaban esa avecilla, esta avecilla, y no pasaba nada, lógicamente, ¿no? Era una coincidencia, era una interpretación un poco extraña. Pero posteriormente hemos llegado al desarrollo hasta últimamente hacer una tecnología muy avanzada en gastroenterología, que es la colangiopancreato-retrógrada endoscópica. A través de un endoscopio uno llega hasta la papila, canula hasta la papila, canulamos la papila, se introduce una sustancia de contraste, podemos dibujar el colédoco y acá podemos ver dos imágenes grandes de en el colédoco. Este paciente está muy ictérico, entonces a través de la tecnología se hace un corte acá en la papila, se introduce una canastilla, se atapa estos cálculos y se les tracciona hacia el colédoco. Y con eso hemos solucionado el problema, ahorrando una gran cantidad de recursos, porque antes de todas maneras el pobre paciente tenía que ser sometido a la cirugía. ¿Okay? Son bondades de la tecnología y el desarrollo de la medicina. Bien. Veamos por qué llegamos a esta situación, qué situaciones y cuál es el mecanismo. Siguiente. Nuestro ojo tiene una capacidad de observación. Si observamos nosotros a nuestros pacientes, clínicamente vamos a darnos cuenta que recién está amarillo en niños y adultos cuando la bilirrubina es mayor de 2 miligramos por decilitro. Entonces vemos a alguien amarillo ya clavado, debe tener más de 2. Si tiene menos de 2, pues tenemos un ojo biónico. ¿Bien? Okay. Y en neonatos, vean ustedes, se requieren mayores niveles. En el recién nacido, los pediatras, los neonatólogos, hoy en día la subespecialidad, tienen que tener un ojo mucho más fino para poder detectar clínicamente la ictericia. Bien, siguiente. Es importante inmediatamente saber si estamos a una ictericia o una pseudoictericia. En la pseudoictericia hay características muy importantes que van a diferenciar a la ictericia. A veces la impregnación de una serie de pigmentos que acá nosotros tenemos descritos, acciones de hormonas, la uremia con aumento del urocromo, el paciente uno lo ve totalmente amarillo, excepto las escleras. Hay personas que consumen gran cantidad de estos alimentos con gran cantidad de carotenoides, de vitamina A, etcétera, que en el proceso se van acumulando ya no solo en el hígado, sino también en toda la piel y mucosas. Y el paciente toma una coloración amarillenta. Pero principalmente se nota en las manos y en la planta de los pies. Y además, esta ictericia que está asociada a estos carotenos le trae unas transformaciones en la piel del tipo seborreicas. Entonces uno puede confundir una dermatitis seborreica por una hiperpigmentación por el acúmulo excesivo del caroteno en el organismo. Eso es la pseudoictericia. Ahí le ven los ojos, si la esclera no está ictérica, de hecho tienen que pensar en una pseudoictericia o en la más importante, una carotena. Siguiente. Estos datos son importantes en algunos casos para discriminar o poder hacer el seguimiento de los pacientes. Noten ustedes la cantidad de sangre que se destruye diariamente, desde el punto de vista fisiológico. Una molécula de hemoglobina tiene un promedio de 14 gramos por 100 mililitros al 100. 7 gramos de hemoglobina se destruyen diariamente.
Por tanto, ya sabemos el peso molecular de la bilirrubina y podemos hacer el cálculo de que más o menos con 7 gramos de hemoglobina se están produciendo al día un promedio de 245 miligramos de bilirrubina. ¿Bien? Entonces acá tenemos la producción en los rangos fisiológicos. Siguiente. Otro hecho importante a recordar es la evolución ontogénica de nuestro aparato gastrointestinal. Recordemos que el aparato gastrointestinal en la producción y metabolismo de la bilirrubina interviene el sistema sanguíneo, el sistema retículo endotelial, interviene el estado de nutrición por la albúmina y todo el hígado y además los riñones también y la flora intestinal para el color de las heces y para el color de la orina por el pigmento. Y acá tenemos cantidades que son importantes. Mire, un recién nacido destruye 0,6 gramos de hemoglobina cada 24 horas. Por eso, el problema de la ictericia es más común en población neonatal que en población adulta. Siguiente. De igual manera, acá tenemos que recordar de que la bilirrubina es transportada por la albúmina y la albúmina puede tener una serie de competitivos con la bilirrubina, unas sustancias exógenas o endógenas. Entonces, por un exceso, por ejemplo, de salicilatos, de diazepam o de furosemida puede aparecer ictericia. Pero eso es por desplazamiento de la albúmina y la bilirrubina queda libre y la bilirrubina libre va a producir ictericia. O por algunas patologías hay trastornos en el metabolismo de los ácidos biliares. Esos de igual manera van a desplazar de la albúmina a la bilirrubina, queda libre la bilirrubina, hay una hiperbilirrubinemia e ictericia. Un dato ontogénico importante en relación a la ligandina es en el feto no existe la ligandina. Recordemos que la ligandina apenas ingresa la bilirrubina dentro del hepatocito, es el que se le va a unir. La ligandina Y y la Z, y existen 20 tipos de ligandinas en el hepatocito para poder evitar que retrofluya. Y vean que recién aparece a los 10 días de nacido. O sea, de que más o menos 10 días el hígado funciona sin una ligandina en niveles fisiológicos. Muy tempranamente el fenobarbital tiene un efecto muy importante para incrementar esta ligandina de la proteína. Entonces, si tenemos urgencia, un caso especial de un paciente neonato, podemos usar rápidamente fenobarbital para incrementar la síntesis de la proteína Y. Siguiente. Lo mismo sucede con esta enzima clave en el proceso del metabolismo de la bilirrubina, la glucuroniltransferasa. Si vemos desde el punto de vista fetal, vean ustedes, a la 16ª semana comienza a aparecer esta enzima, ¿no? El nivel del adulto, el 0,1%, está en el proceso de gestación y el nivel adulto recién en qué momento comienza a ser real. Entonces, muy rápidamente se alcanza el nivel adulto. Otro hecho en el recién nacido es el meconio. Recordemos que el meconio también va a ser una fuente de bilirrubina. De tal manera, 1 gramo va a contener 1 miligramo de bilirrubina. Si hay un retardo en la eliminación del meconio, esto traerá un problema probablemente de una hiperbilirrubina. Siguiente. Por tanto, si vemos nosotros la prevalencia de la ictericia, vemos que en los nacidos a término, 40-60%, y en los pretérminos, vean, el 80%. La población infantil entonces es muy proclive a la ictericia. Esto no significa que debemos de interpretar de que es una cuestión fisiológica, sino de que justamente tenemos que diferenciar cuál es fisiológico y cuál no es fisiológico. Siguiente. Entre las causas de la ictericia hay muchísimas formas de clasificar. Hay una con hiperbilirrubinemia no conjugada, con bilirrubinemia conjugada, ¿no? Entonces vemos de que hay un aumento en la producción de bilirrubina, puede haber una disminución en la captación o conjugación hepática, hay una alteración en la excreción hacia las vías biliares o existe un incremento de la reabsorción intestinal, es decir, el ciclo entero hepático está incrementado. ¿Y eso por qué? Por ejemplo, en el retardo de la eliminación del meconio. O si hay una obstrucción intestinal, no se va a poder eliminar y eso va a conllevar a una ictericia. Siguiente. Otra forma de clasificar a las ictericias es seguir el paso fisiológico.
Hemos visto lo anterior, que es muy práctico: hiperbilirubinemia directa, indirecta. Acá vemos ya un mecanismo mucho más fino. Entonces vemos el aumento en la producción de bilirrubina. Centramos nada más en ese punto con una gran cantidad de enfermedades. En el recién nacido es importante recordar que tiene una policitemia fisiológica. Pero en las personas que viven, por ejemplo, en el campo, más de 3.500, nuestro Perú es muy rico en cuanto se refiere pues, a regiones, y gran parte de nuestra población vive más de los 3.500. Y estos pacientes fisiológicamente están en un medio hipóxico, se adaptan, y parte de esa adaptación ellos tienen policitemia. Entonces, si un paciente viene de la sierra, tenemos que estar atentos, ¿no? Señor, ¿cuál es su precedencia? ¿A qué altura vive usted para tener en cuenta cada una de estas situaciones? Siguiente. Evaluar por el transporte. Evaluar por la captación, que también hay una gran cantidad de enfermedades. No vamos a incidir en enfermedades porque estamos básicamente en la fisiopatología y en entender el fenómeno. Siguiente. O el trastorno puede estar en la conjugación, que es el mecanismo clave para discriminar si eso es fisiológico o no es fisiológico. Como es la conjugación, tiene que ver mucho con el nivel de actividad de la glucuroniltransferasa. Esta glucuroniltransferasa puede verse alterado por todas estas situaciones, por fármacos, por vitaminas, por un hipotiroidismo, o puede ser también por hipoxia. Un recién nacido, un parto muy difícil, muy complicado, o un niño con complicaciones respiratorias va a ser hipoxia. Comenzó respiratorias y después va a terminar ictérico. Con la glucosa, ¿por qué? Porque la glucosa es fuente para la formación de la glucuroniltransferasa. Entonces, un niño que no tiene una alimentación adecuada, no tiene el aporte adecuado de nutrientes, es decir, de calorías, una hipoglicemia o alteraciones en la ingesta de la teta, por ejemplo, de la lactancia, esto va a llevar también a una condición para que haga ictericia. O puede existir congénitamente un defecto en la glucuroniltransferasa. Hay enfermedades en las cuales puede ser parcial este defecto o puede ser casi total, y lógicamente eso va a estar muy asociado a una mortalidad muy alta. Siguiente. O hay deficiencia en el transporte tanto intracelular como de la excreción de la bilirrubina. También esto está asociado a dos enfermedades muy conocidas, la Tubin-Johnson y la de Roth. O puede estar el problema de una colestasis. La colestasis es la alteración de la circulación de la bilis intrahepática o extrahepática. Puede ser por una gran cantidad de factores. Se enlentece la circulación de la bilis. Ese enlentecimiento puede ser de una colestasis intrahepática por una gran cantidad de enfermedades o por una colestasis extrahepática. Siguiente. O por último, puede ser por un aumento en la circulación enterohepática. Vean ustedes como situaciones tanto anatómicas de malformaciones o incluso accidentes durante un parto muy difícil. Un niño que derrute mucha sangre durante el trabajo del parto va a tener una condición también para ser ictericia. Por ello es importante controlar los tiempos y todo lo demás durante la atención del parto. Situaciones como la lactancia materna pueden producir ictericia. Y ya vamos a ver por qué. Un hecho tan fisiológico o un ayuno prolongado. A veces los niños son trillizos o cuatrillizos. La misma mamá tiene complicaciones para darle la teta, a veces le da a uno solo en exceso, se olvida de los demás. Lo lleva innecesariamente o de una forma no premeditada a un ayuno prolongado. Uno de ellos comienza a tener problemas con la ictericia, simplemente por un tipo de ayuno en edad infantil. Siguiente. Por tanto, si clasificamos de acuerdo a la afección, haciendo un resumen, puede ser prehepática. Acá tenemos las características de la hiperbilirubinemia indirecta. Puede ser hepática. Hay trastornos en la captación, la conjugación y la excreción. O puede ser poshepática, cualquier alteración de las vías biliares fuera del hígado, hasta su desembocadura a nivel de la ampolla hepática. Esta es una forma muy práctica, muy utilizada anteriormente, y para determinadas patologías es rápida. Pero hay patologías en las cuales acá uno puede confundirse, entonces puede recurrir a los otros tipos de clasificación. Siguiente.
Acá tenemos como la hiperbilirrubinemia indirecta, alteraciones en el metabolismo por procesos de hemólisis, de eritropoiesis ineficaz, por absorción de hematomas, ¿no? Defectos en el metabolismo de la bilirrubina, cuando hay falla en la conjugación. Acá está la ictericia fisiológica, la ictericia del prematuro, la enfermedad de Gilbert, Crigler-Najjar, la de la Driscoll y la enfermedad de Gardner-Diamond. Siguiente. Lo mismo en la hiperbilirrubinemia directa. Acá vemos el tipo obstructivas, no obstructivas, metabólicas o las infiltrativas de transporte canalicular. Tanto en personas adultos como en niños nos pueden ayudar. Bien, entonces no hay clasificación que sea la panacea. Tenemos que a veces recurrir a un tipo de clasificación para poder llegar al diagnóstico. De ahí que existan muchas alternativas, felizmente. Siguiente. Ictericia fisiológica. Acá la clave es el inicio. ¿En qué momento se inicia? Cuando se inicia después del segundo o tercer día, tranquilo. Pero antes de las 24 horas, nunca ya va a ser ictericia fisiológica. ¿Ven? Entonces, esta es una línea que nos permite identificar rápidamente. ¿En qué momento va a alcanzar el pico más alto de la bilirrubina? Acá tenemos. En los recién nacidos a término y en los recién nacidos pretérmino, los prematuros y los no prematuros. ¿En qué momento vamos a ver el incremento? Bien, no va a aumentar más de 5 miligramos por decilitro por día. El primer día tuvo 5, al día siguiente tendrá 8, 9, máximo 10, pero no podrá irse a 12 en el día siguiente de la ictericia. Cuando superan estos niveles, nos hará sospechar de que hay algo diferente a lo fisiológico. No van a superar estos niveles en el recién nacido a término y en los recién nacidos prematuros. En los recién nacidos prematuros es un poco más tolerante los niveles elevados de la bilirrubina. O si solo tomamos los niveles de bilirrubina directa, tiene que estar por debajo de 2 miligramos por cien. ¿Cuándo va a desaparecer la ictericia? En la primera semana en los nacidos a término y más o menos al 10º día en los recién nacidos prematuros. Sé que se hace un poquito más prolongado. Cuando supera este tiempo una ictericia, lógicamente ya no será fisiológica. Siguiente. ¿Por qué se produce esta ictericia fisiológica? Ya sabemos, la poliglobulia del recién nacido es una poliglobulia fisiológica adaptada a la hipoxia intrauterina. A ello se debe mayor cantidad de hemólisis fisiológica. La vida media de los hematíes en el recién nacido es de 90 días en promedio, en el adulto 120 días, entonces mueren más rápido. Y al morir más rápido se constituyen en una fuente importante de que le pasa a biliverdina, la bilivertina, bilirrubina y aparece la ictericia. Como es el recién nacido, su actividad enzimática de la glucuroniltransferasa está disminuida. Entonces, tiene que tener un mecanismo, una semana de adaptación mínima. La disminución de las ligandinas va a condicionar a la ictericia fisiológica. La flora intestinal, recuerden que la flora intestinal se comienza a instalar en el momento del parto y va desde la vía oral, esófago, estómago y así progresivamente hasta la regional, y eso demora un promedio también de 7 a 10 días. Entonces, como la flora intestinal recién se está instaurando, también hay alteraciones en el metabolismo de la bilirrubina. Hay una mayor circulación enterohepática. El número de circulaciones enterohepáticas en el recién nacido es mucho mayor que en el adulto. Y el memonio es otra fuente importante de la bilirrubina. Entonces, todos estos contribuyen a una ictericia fisiológica. Siguiente. La ictericia no fisiológica o patológica aparece inmediatamente al nacimiento dentro de las 24 horas. Es un neonatólogo, reciben al neonato, se los pasa el ginecólogo, lo ven amarillo. Definitivamente es patológico. Y en este niño hay que tomar inmediatamente acción, porque si demoramos, podemos tener una gran cantidad de complicaciones. Se hace el dosaje de la bilirrubina total y tenemos que tener estos niveles en cuenta, 12 miligramos por decilitro. ¿Cuánto es el valor de la bilirrubina directa? Es
lógicamente mayor de los 2 miligramos por decilitro, ¿no? O si tomamos el porcentaje de la bilirrubina total, noten ustedes, los valores matemáticos son importantes. Cuando pasó la semana, en el recién nacido terminó o es mayor de 2 semanas la ictericia en los prematuros. Inmediatamente eso es patológico. Cuando se incrementa rápidamente la bilirrubina sobre 5 miligramos diarios. Sé que esto va de 5, 15, 25, 30, 35 y así, rápidamente da saltos agigantados en el crecimiento de los niveles de la bilirrubina. Siguiente.